Hermanos amados. Bueno, sí. ¿Cómo están mis hermanos? Otra vez saludándoles desde aquí, Casa de Oración Ventura County. Acompáñenme por favor en su Biblia al Salmo 45. Estamos muy contentos porque ayer recibimos en el grupo a unos hermanos que se han bautizado. Y Dios es bueno, ¿verdad? Y pues seguimos aprendiendo, ¿no?, de la adoración. ¿Cuántos creen y entienden que la adoración de Dios es requerida, se necesita, es demandada? Bueno, vamos a ver el Salmo 45. La palabra de Dios no solo es fundamental para comprender la esencia, escúcheme bien, de la genuina adoración a Dios, sino también para entender la importancia del acto mismo de adorar, pero adorar al Dios verdadero, al Dios que representa todas nuestras vidas. Y yo leo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo del Salmo 45, versículo 1. Y dice así: rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al Rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, áloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Inclina su rostro ante su Señor. Padre poderoso y bendito, hoy venimos a ti para darte honra y gloria, pidiéndote, Señor, que pongas en cada uno de nosotros ese fuego, ese deseo de adorarte como tú lo demandas. Porque sabemos que la adoración es requerida, pero tú eres el mismo, oh Dios, si te adoramos o no. Pero la comunión y el adorarte, porque es justo y necesario hacerlo, es maravilloso. Cuando entendemos ese concepto, Señor, y cuando lo hacemos, entonces hemos madurado en el Espíritu y comenzaremos a caminar ese camino en el cual tú harás grandes maravillas, no solo en nuestras vidas, sino en aquellos que están a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús te pido que tu Espíritu Santo nos acompañe y nos enseñe, Señor. Danos vida, oh Dios, en tu palabra. Amén. Qué maravilloso cómo habla de... Sabemos que el Rey es Jesús y la reina es su iglesia, ¿no? Inclinada ante Él, Él es el Todopoderoso. Y este es uno de los múltiples fragmentos escriturales en donde se nos muestra una verdadera y justa adoración a Dios. Será tal vez como un recordatorio de lo que como cristianos nos es necesario hacer. A veces, como yo les he dicho, nos hace falta tomar una pausa, bajarnos del automóvil, ¿verdad? Caminar de repente. Vivimos muy aprisa, hacemos las cosas por rutina, pero cuando nos detenemos en todo, sea en nuestro matrimonio, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en todo, y reflexionamos, aún en el servicio a Dios, Dios realmente se revela a nosotros, porque Él quiere que le amemos, que le adoremos, que manifestemos ese amor, ese primer amor, que si lo hemos perdido, volvamos a ese lugar y recuperemos eso, hermanos. En el primer versículo de este salmo, el salmista hace una importante declaración. Dice: rebosa mi corazón palabra buena. O sea,
palabras hermosas bullen en mi mente. Este es un salmo en el que fluye la alabanza. Es maravilloso, la verdadera adoración a Cristo. Puesto que en los primeros 9 versículos, estos son un racimo de elogios para el Rey. ¿Sí se dio cuenta usted? Y es un canto de exaltación y de adoración perfecta al único y sabio Dios, como cuando nosotros cantamos a Él, le adoramos. Acuérdense que no solo le adoramos en el canto, sino en todo lo que nos expresamos de Dios. ¿Cómo hablas de Dios cuando te pregunta la gente? ¿Lo haces con ese entusiasmo que en un día tuviste o de repente, no, sí, soy cristiano? O como al principio, ¿da? Que querías convertir hasta el chamuco. ¿Se acuerdan? No, hermanos, hay que volver a ese primer amor. Así que el salmista prácticamente comienza diciendo: mi corazón está burbujeando hasta desbordar. Fíjese, o sea, como un alcacerse, ¿verdad? Dice, pero más exactamente, dice lo que dice: en mi corazón se agita un bello tema. Cuando vamos a fondo, rebosa, que es la palabra que se utilizó en la versión más popular en el castellano, y fue traducida del vocablo hebreo rakash, que significa desbordar, agitar, como cuando usted bate algo, ¿verdad? Y tiene la connotación de revolver algo asiduamente. Da la idea de un chorro que fluye incesante, que no para. Así debe ser nuestra adoración, fíjese, que no para. Sin embargo, el idioma hebreo, que es una lengua, por usted no lo ha visto, es una idea de conceptos, no es una lengua, un idioma de conceptos, de ideas. Y imprime la noción de algo que está hirviendo, pero que de a poco se ha ido acrecentando, se va subiendo, como cuando la leche, ¿verdad? Va subiendo el hervor, como leche hervida, que de repente comienza y hasta que se derrama si no la apaga el fuego, si no le baja el fuego. Y bueno, va aumentando hasta que se desborda. Y es como dice el Proverbio 4:18, en cuanto al camino de los verdaderos adoradores, pues expone lo siguiente, yo se lo leo, dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento, fíjese qué hermoso, hasta que el día es perfecto. ¿Cuántos hemos estado en el tiempo en el que decimos, wow, llega un punto, ¿verdad?, en todo, en la vida aún de nosotros como seres humanos, donde es el punto perfecto, y ya después ya todo va en declive, ¿verdad? Pero hay un punto perfecto. Y eso es en realidad lo que capta la idea de la adoración de una forma maravillosa. Y es que así es la alabanza, así es la adoración. El verdadero adorador así alaba, porque es una adoración que pues nace de un corazón tan ardiente por la verdad de Dios. Y muchos pueden decir, está exagerando, pero no. Realmente, si nos dedicamos a meditar en el Señor como se debe, porque todos nos podemos enfriar, no importa que seamos ministros de Dios, la oveja que acaba de nacer de nuevo, no importa. Cuando realmente nos sumergimos en lo que nos dice la palabra acerca de Dios, nos deleitamos, y sí sucede eso. Hay un fervor, hay algo ardiente por Él, que un bello, como dice, ¿verdad?, un bello tema se comienza a agitar en tu mente y en tu corazón. Es lo que dice David, fíjese. Y se traduce en una entera alabanza y fluye por su boca. David alababa al Señor, ¿se acuerdan? Ese salmista era tremendo, alababa a Dios, lo amaba completa y enteramente. Y así fluye, y aún por los poros de su piel, por cuanto es imposible de detener. ¿Lo ve usted? No en balde el reclamo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la iglesia de Éfeso, allá en Apocalipsis 2:4, el de haber dejado el primer amor. Andaban bien diciendo, haz tus obras, todo está muy bien, pero hay un problema. Has dejado tu primer amor. Fíjese, aquel que nace de un corazón apasionado por Dios y que se termina desbordando en elogios. ¿Cuántas veces o cuándo fue la última vez que usted hizo eso? Que se postró ante el Señor, se derramó y dijo, Señor, y lo empezó a alabar, sin que le importara, o sea, en su casa, en su cuarto, lo que fuera, gritando elogios. Como aquel enamorado apasionado que, habiendo comenzado a describir la belleza de su muy amada, termina desbordándose de halagos dignos de ella, ¿verdad? Qué bonito. Pero en el caso de Dios, que yo siempre digo es punto y aparte, son elogios plasmados y dichos y cantos didácticos que especifican su grandeza, como lo cantamos hace rato.
como el Salmo 45, que dice perfectamente lo maravilloso que Él es. Para eso le adoramos, Señor, al Señor. No es para, no, o sea, también es para nosotros aprender, porque cantamos la palabra, si se han dado cuenta, la cantamos la palabra. Ya que, pues, vemos que como este Salmo 45 está compuesto de un material real de adoración. Aquí realmente se escucha esa adoración y describe esos atributos y esa grandeza de nuestro Señor. Y no miente. ¿Cuántos saben que no miente? Dice lo verdadero, dice lo que Él es. Cuando nosotros adoramos a Dios y le exaltamos, nunca podemos exagerar. Es imposible. Y en este salmo lo hace hasta que alcanza un punto clave en los versículos 10 y 11 al decir: oye, hija mía. Dice: oye, hija, y mira e inclina tu oído. Olvida a tu pueblo a causa de tu padre. O sea, ya olvídate de todo. Olvídate de tu vida pasada. Inclínate ante tu rey. Dice: y deseará el rey tu hermosura. Fíjese qué hermoso. De lo que hemos venido estudiando, cuando dice que los que adoran a Dios, que Dios es espíritu, ¿verdad? Si no me equivoco es Juan 4:24. Los que adoran a Dios en espíritu y en verdad hay que adorarle. Pero fíjese lo que está diciendo aquí. Dice que, y tales adoradores el Padre busca que le adoren. Ahí está. Y deseará el rey tu hermosura. Pero hay que nosotros hacer un lado todo. Por eso dice ahí: hija, inclina tu oído, como lo hacía María, ¿se acuerdan? Postrada. Olvida a tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a Él, porque Él es tu Señor. Déjalo todo. Por eso cuando yo siempre les insisto, cuando estamos adorando a Dios, olvídese de todo. Trate de desconectarse aún de la persona que está a su lado. Si es su cónyuge, sea quien sea, usted hágase a un lado y trate de adorar a Dios, al menos en esos instantes, porque quizás va a ser el único momento en el día en que le va a adorar. Entonces olvídate de todo y renuncia a tu pasado, a tu procedencia y aún a tu ascendencia. Solo de esta manera, habiéndote apartado para Él, es como podrás darle aquel homenaje de pura adoración que María, la hermana de Lázaro, ofreció al Señor Jesucristo. ¿Recuerdan? Y serle como el perfume puro y santo que fue ordenado por Dios a Moisés, del cual estudiamos en el capítulo 30 de Éxodo. ¿Recuerdan? Maravilloso. Un perfume con el fin específico y exclusivo de ser utilizado para adorarle únicamente a Dios, quien recibía con agrado la fragancia dulce y fresca, ¿verdad?, de aquel incienso quemado maravilloso. Así, escúcheme bien, sin exagerarle, así es como Dios recibe la adoración de usted, de la mía, cuando realmente es de corazón puro. Él la recibe como un perfume, un olor grato. Y no estoy hablando simplemente del cantar, de alabarle, estoy hablando en todos los aspectos. El simple agradecerle a Dios, ¿cómo se hace el agradecerle? Hoy Dios le va a revelar muchas cosas maravillosas que reveló un siervo. Y termina el versículo 11 diciendo: y deseará el rey tu hermosura. Entiéndase tu adoración por cuanto te has apartado y guardado solo para Él, como aquella virgen, ¿verdad?, desposada con el rey, solo para Él, guardada, esperándole a Él, a su amado. Así que inclínate a Él en adoración. Cuando nosotros nacimos de nuevo, somos hechos nuevas criaturas. Y entonces estamos preparados para recibir a nuestro Rey. Porque Él es tu amo y Señor, ¿sí sabían? Él es mi amo y Señor. Meditemos en eso. Selah. Entonces yo espero que todo esto le esté ayudando a comprender de la verdadera adoración, de lo que significa el adorar plenamente a Dios, de verdad, genuina. Entonces hoy quiero hablar de la importancia de la adoración, del hecho de que la adoración es realmente requerida. Es requerida, hermano. Ya que pues, es mi mayor deseo que lleguemos a ese entendimiento de lo importante que es esa adoración, la adoración verdadera. Porque es necesario el erradicar de raíz la apatía, hermanos. Toda apatía. Acuérdense. Siempre recuerden esto, yo se los digo. Cuando tú estés adorando a Dios y que tú te des cuenta
Simplemente piensa, si estuviera mi Señor enfrente, ¿lo adoraría así? Y si tu respuesta es no, entonces, ¿de qué se trata? ¿Crees o no crees? ¿O estás por el ver? Es que no andamos por fe y no por vista. Ahí está de tarea. Piensen eso. O se avergüenzan del Señor, de alabarle y de adorarle frente a la gente o quien sea. Acuérdense que Él dijo que el que se avergüence de Él, Él se avergonzará en aquel día delante de su Padre. Entonces hay que erradicar, quitar toda apatía, quitarla de raíz y pues toda muestra de desaire al Dios de los cielos. Ninguno de ustedes aceptaría ese tipo de adoración o de deferencia, ¿verdad? De halago de que alguien, de su esposa ni de su nadie. Ninguna de las mujeres aquí, como ahora que celebramos un aniversario de matrimonios, no aceptaría que le dijera, ¿verdad que no? ¿Ustedes creen que Dios sí? Si Él es el Dios de los cielos y Él merece todo, póngase a pensar. Si yo lo recibiría así que, oye, pues supone que somos especiales, soy especial para ti, tú para mí. Entonces Dios, Él es el más. Entonces por ello he sido encomendado por Dios a depositar en la conciencia de cada creyente, de cada uno de mis hermanos, como lo hizo en la mía, ¿verdad? Primero siempre, es sentir esa urgencia que deberá de imperar en nuestro corazón. Se tiene que derramar, hermanos, tenemos que dejarnos, el tiempo se acerca, es crucial entenderlo, que estamos en tiempos muy peligrosos y la venida del Señor se acerca. Y bueno, todo para el fin de no ser indiferente a la sublime adoración en el Espíritu, porque el Espíritu va a venir. Cuando tú te conectas con Dios, solo el Espíritu te va a hacer que le adores, así como dice que nos urge a orar, con gemidos indecibles. Hay veces que tú dices, yo no sé, me levanté y empecé a orar, o de repente yo empecé a orar y yo no supe ni, o sea que me va guiando Dios, qué orar, cómo orar, que es lo que dice la palabra. Así también te va a guiar a adorarle, porque el Espíritu conoce a Dios, es su Espíritu. Así como el Espíritu del hombre conoce lo más profundo e íntimo del hombre, así el Espíritu de Dios conoce lo más íntimo y profundo de Dios. Y Dios quiere también tener esa comunión con nosotros, ¿verdad? Él dice que tales adoradores busca que le adoren, para tener comunión con nosotros, para amarnos. Entonces, necesario, para lograr ese objetivo es necesario tocar varios puntos que son muy trascendentes. La adoración es importante por 4 razones básicas. Razón número 1, porque la Escritura nos enseña que la adoración, escuche, se requiere en todo, por todo y a pesar de todo. Otra vez, la adoración se requiere en todo, por todo y a pesar de todo. Y así como lo oye, existe un llamamiento constante a ofrecer una genuina adoración a Dios en toda cuestión, en todo momento, por toda causa. Y está plasmado a través de la Biblia, toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y esto también, y aún a pesar de que se presenten circunstancias adversas, de que pases por pruebas. Y vamos a ver, esto es increíble. O sea, no es que Dios diga, no, pues yo lo entiendo que ahorita no me va a rendir adoración porque está pasando por algo grave. No es así. No es así. Oh, es que ahorita está muy ocupado porque se acaba de ganar la lotería. No, ahorita ni piensa en mí. No es así. ¿Se da cuenta? Puedo ponerle cualquier ejemplo. Entonces, cualquiera sea la circunstancia. Y en efecto, la Escritura está llena de ello. Y esa razón en sí misma, mis amados, constituye el segundo argumento por lo que la adoración es requerida. Pues importante, porque la Escritura abunda sobre el tema. Toda la Biblia es abundante. De tal forma que nos revela que el acto mismo de adorar afecta de manera directa e indirecta la vida de todo creyente, del pueblo de Dios, de todo hijo e hija de Dios. Entonces, y sí, toda la vida, te afecta la vida. Va a ser afectada, ya sea de manera positiva o negativa, ¿verdad? Pero si es positiva, si es debido a la adoración sublime, pero negativa por la falta de adorar. En tercer lugar, la adoración es el tema principal de la historia redentora, salvadora, del por qué estamos aquí.
Porque hoy es domingo, pudiéramos estar en cualquier otro lugar, créanme. Así que es el ingrediente esencial del plan de salvación. Y el cuarto lugar, la adoración es importante porque nos ha sido ordenada. Fíjense que cuando Dios da un mandato, claro, es un mandato, es una ordenanza, pero hay una razón buena, santa, perfecta, para el bien de nosotros. No es porque se le antoja, que dice, bueno, pues Él es Dios, Él es soberano, pero hermanos, es porque Él nos ama y nos beneficia. Y eso es lo increíble. Es como cuando tú amas a tus hijos, les dices, no hagas esto, no brinques aquí, mira, hay clavos allá, te vas a caer, hay vidrios, te vas a quemar con la lumbre. Lo haces por su bien, pero la rebeldía no lo permite. Yo de todos modos voy. Así que es muy importante. La adoración ha sido ordenada porque es exigida, es demandada. No es por si quieres. O sea, eso se los dejo claro desde ahorita. Y eso es una manera más estricta y explícita de definir la razón número 1, ¿verdad? Pero bueno, vamos a echar un vistazo a esa razón, esa primera razón, y ya navegaremos por el resto después, quizá otro día. Pero la primera razón por la que afirmamos que la adoración es importante es por el hecho de que la Escritura manifiesta que la adoración es requerida por todo y en todo, pero más importante aún, a pesar de todo, como lo dije. No importa lo que estés pasando, viviendo. Por ejemplo, vaya usted conmigo al libro de Génesis capítulo 22, versículo 5. Génesis 22, 5. Porque ahí se modela la adoración a Dios a través de ofrecerle a Él lo más preciado y valioso que cada uno de nosotros podamos tener. Se lo repito, lo más preciado y valioso que cada uno de nosotros podamos tener. Si yo le pregunto a usted, ¿qué es lo más preciado? O sea, terrenalmente hablando, por decir, ¿qué es lo más preciado y valioso que usted tiene en la vida? Yo imagino que va a haber un sinfín de respuestas. Bueno, vamos a ver lo que era más valioso para Abraham. Dice la palabra, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Génesis 22:5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho, o sea Isaac su hijo, iremos hasta allí y adoraremos. Subraya eso. Y volveremos a ustedes. Está en plural, Voy a seguir leyendo, pero tengan en cuenta que el mandato de Dios ya le había sido dado a Abraham. ¿Sí? Entonces adoraremos y volveremos a ustedes. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Fueron ambos juntos. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Esto nos indica que Abraham era un perfecto maestro en cuanto a la adoración a Dios, y su hijo conocía el proceso y lo que se requería exactamente para adorar al verdadero Dios. Dice: oye papá, pues te falta. Y así debemos de ser como padres, conociendo la palabra, enseñándola a nuestros hijos. Dice el versículo 8: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Ustedes pueden imaginar lo que pasaba por la mente de Isaac, que conocía que precisamente esa era la manera que se ataba al cordero, al animal del sacrificio. El 10 dice: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, porque así era el sacrificio. Degollaban a la víctima. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no
me rehusaste. Subraya eso. Tu hijo, tu único. No me rehusaste lo más preciado. El temor y la reverencia a Dios se hará manifiesto, escuche bien, como una de las maneras más sublimes en cuanto a la adoración a Dios en estos sentidos. Cuando usted pase por algo, quizás no a ese extremo, ¿verdad? No, pero quién sabe. Solo Dios lo sabe. Ya que al temerle a Él, más que a cualquier hombre, cosa, situación, jamás titubearemos. No vamos a titubear al entregarle lo que más amamos, lo que Él nos pida, lo que sea. Abraham sabía que tendría que ofrecer un sacrificio, y en este caso era su hijo, a Isaac, su único hijo, dice. Y en verdad lo hizo. No titubeó. O sea, Él lo ofreció. Él estaba preparado realmente a sacrificarlo. Porque a Dios no se le puede engañar, ¿verdad? Dice, ay, voy a hacerle la finta nomás a ver si no. Dios sabía que lo iba a sacrificar. Por eso lo detuvo. Y de no ser porque le detuvo Dios, Él hubiese degollado a Isaac. Y una vez que le corta la tráquea, el cuello, olvídese. Ya no hay curación humana en ese caso. Solo quiero que note una cosa. Abraham veía ese acto de completa renuncia como una forma de adoración a Dios. Que eso es lo que estamos aprendiendo. Por eso no podemos atarnos a nada ni a nadie, hermanos. Solamente a Dios. Solamente asidos de Cristo. Él lo vio como una manera de adoración a Dios. Porque al fin y al cabo Él da todo. Porque les dijo a sus siervos, iremos hasta allí y adoraremos. ¿Qué me dice usted? ¿Estará dispuesto a adorar ofreciéndole a Dios lo que le pide? ¿Lo que usted tiene? ¿Lo más preciado? ¿Sí? Muchas veces lo más valioso, lo que más está apegado a su corazón, lo más preciado que cada uno de nosotros podemos tener. Y muchas veces eso puede ser hasta tu misma persona. O sea, tú mismo, yo mismo. Quizás ese va a ser. No sabemos. Quizás hay personas que están cabildeando en esa idea de darse por completo a Dios o no. Esa es la forma más sublime de adorarle, entregarte por completo a Él. 2 capítulos más adelante, allí mismo, Génesis 24:10, se nos enseña que la adoración también se da por agradecimiento. La adoración se da por agradecimiento. Abraham había enviado a su criado a una difícil misión, a que le buscase a mujer a Isaac, su hijo, ¿recuerdan? Porque ya tenía que contraer matrimonio, ¿verdad? Para que hubiera descendencia. Pero esta mujer tenía que ser de la tierra y de la parentela de Abraham. De donde él salió. No de ahí de donde... No, dice, tienes que ir allá. Fíjese lo que dice el versículo 10 de Génesis 24. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos, porque así se acostumbraba, escogidos de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. ¿Sabe que Mesopotamia todavía está ahí? E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo, el criado empieza a orar a Dios, fíjese: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Versículo 15. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido en Betuel,
que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, dice, a la que varón no había conocido, es decir, no había tenido relaciones sexuales, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. O sea, ya se iba la paloma. Y le dice, entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Los camellos cuando duran muchos, tienen periodos de tiempo largos, que pueden andar en el desierto y pueden sin beber agua, pero cuando beben, beben. Y dice, hasta que acaben de beber, saque agua. Es un trabajo de tiempo completo. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, que la vi trabajando, ¿no? ¿Quién hace eso? Ay, ¿qué es? Dice, el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo, ¿de quién eres, hija? Te ruego que me digas. ¿Hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hija de Milca, el cual ella dio luz a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Ahora viene lo pertinente a nuestro tema, Dice el 26. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Fíjate, el ateo va a decir, ay, fue coincidencia. No, cuando nosotros nos encomendamos a Dios, Dios obra. Y aquí nos damos cuenta de que este siervo adoró al Dios de su amo, al único y verdadero Dios. Lo adoró, pero lo hizo en señal de gratitud, por cuanto había contestado a su ruego. Porque se dice fácil y parece sencillo, pero era una encomienda difícil que Abraham le confió. Imagínense, vuelve con cualquier mujer. No, tenía que ser la mujer perfecta, la que Dios había apartado. Para eso se necesita fe y se necesita adoración. Porque contestó su ruego, él le agradeció. Últimamente, ¿ha usted adorado a Dios en agradecimiento o simplemente da por un hecho todas las bendiciones que Dios le da? Simplemente dice, bueno, pues es que yo lo merezco todo, ¿no? Vaya por favor conmigo a Éxodo capítulo 4, apenas un libro adelante. Éxodo capítulo 4, versículo 27. Ahí aprenderemos que también por fe le hemos de adorar y en agradecimiento a su misericordia. Maravilloso. Fíjense lo que dice versículo 27 del capítulo 4 de Éxodo. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Esto nomás un poquito del contexto. Acuérdense que Moisés y Aarón eran hermanos, pero Aarón era un esclavo. Moisés era el príncipe de Egipto, porque la hija del faraón lo rescató del río, ¿verdad? Pero cuando huyó al desierto, porque había matado a un egipcio y se habían dado cuenta, él huyó. Pasó todo ese tiempo, ¿verdad?, en el desierto. Aquí ya volvía porque Dios lo había enviado. Entonces, que había pasado 40 años. Entonces aquí ya vuelve y Dios le dice a su hermano Moisés, ve, encuéntrate con tu hermano porque
Entonces dice que Moisés le dijo todas las señales que Dios le había dado, versículo 29, y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Dice que tremendo. Primero el pueblo se inclinó orando y clamando a Dios que les rescatara. Y ahora que Dios les estaba demostrando que había oído su oración y que estaba enviando a un Salvador, entonces dice que se inclinaron y adoraron. El pueblo de Israel llevaba ya 400 años en Egipto, algunos 300 años en cautiverio, esclavos de un cruel faraón que les afligía gravemente, ¿verdad? Y aquí se nos dice que este pueblo se inclinó y adoró a Dios por cuanto creyeron, es decir, tuvieron fe en las palabras de Moisés y de Aarón y vieron las señales que les traían de parte de Dios. Y al mismo tiempo dice que adoraron a Dios por ser clemente y misericordioso. Cuánto había sido su sufrimiento. Muchas veces usted puede estar en ese punto donde está pasando por muchas cosas. Cuando usted vea la mano de Dios, adórele. Adórele dándole las gracias. No seamos ingratos. Yo le pregunto a usted, ¿ha adorado recientemente a Dios por cuanto es compasivo? ¿Por qué Él es compasivo todos los días? Siempre. Dice que sus misericordias se renuevan cada día. Cada mañana son nuevas. Sus muchas misericordias nunca terminan. Quizás a veces no lo percibimos porque estamos tan acostumbrados, ¿verdad? Como aquel hijo o hija que recibe tantas bondades de sus padres biológicos, no de sus papás. Ya están acostumbrados, ya lo esperan. Ya esperan el sustento. Ya no preguntan si habrá o no. Simplemente lo reciben, pero hay que ser agradecidos. Entonces, o quizás usted se aprovecha de lo que afirma el Salmo 145:8, que dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Que al cabo Dios es tan bueno, para que se enoje Dios, dice. Pero cuando se enoje, ¿para qué? Acompáñeme otro poquito más adelante a Deuteronomio 26:6. Porque escuche bien, no solo hemos de adorar a Dios cuando Él ve nuestra aflicción, escucha el clamor de nuestros labios y se apiada de nosotros, salvándonos, rescatándonos de aquello que nos aqueja, dándonos ese alivio, esa medicina, sino que también debemos de adorarle dándole ofrenda a Él, ofreciéndole en adoración una porción de aquello que abundantemente nos da a manos llenas, derrama las ventanas de los cielos, nos da en abundancia lo que Él mismo nos proporciona. Si tu corazón dice: ahí van para allá, algo hay en tu corazón. Nosotros hemos de adorarle para no olvidarle a Él y a sus bendiciones. Y yo soy el primero. Yo hace mucho tiempo, gracias a Él, por su gracia, no por mí, he entendido eso tan importante. Y yo le digo a mi hermano, Dios nunca me ha defraudado. Yo le puedo contar tantas bendiciones. Por eso, usted quizás, hay muchos que no entienden, cuando ven, miran aquellos y hacen esto, y hay muchos que dicen, tú, ¿cómo haces esto y todo? Porque no entienden que uno da a Dios cuando Él le pide lo que le pida. Nunca decirle a Dios, no, ¿cómo, Señor? O agarrarnos, no, Señor, todo lo que es tuyo. Por eso cuando Él dice, disfruta de lo que te doy, no te avergüenzas, porque Dios sabe que como a Abraham no le niegas nada. Yo quisiera que muchos llegaran a ese punto, y las bendiciones son muchas, porque no todo es lo económico. Muchos pueden tener economía, pero pueden encarecer de muchas otras cosas que a veces son en parte de esas bendiciones que Dios retribuye. No todo es económico. Fíjese lo que dice el versículo 6 en Deuteronomio 26.
Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamábamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó, se lo salvó. Nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. No se midió Dios, demostró su poder. Dice, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. ¿Cómo está usted en esta parte de la adoración? Mire, ustedes lo han visto, a veces hasta lo más insignificante. Y vaya que no es requerido, porque no lo hago porque, están en el Antiguo Testamento, no. Pero yo hasta de mis animalitos, cuando Dios me da, yo agarro, ¿cuál es la forma de ofrecerle? Y más del 10%. Es agarrar los animalitos y dárselo a los hermanos en la congregación. Cuando el Señor bendice. Pero los más buenos, los más gordos, los más hermosos, los primeros. Y Dios trae mucha bendición. No lo hago por religiosidad, lo hago en agradecimiento. Ese es el corazón agradecido a Dios de todo lo que Él nos da, de lo más significante que Él nos da. Que usted diga, híjole. Déjeme decirle que no puede haber algo peor que un corazón mezquino para con Dios. En cualquier aspecto. Acuérdense, no siempre lo vean económico, estoy hablando en todo, en la vida, el tiempo, todo. Pero también en lo económico. Que habiendo sido sacado del fango, ¿verdad?, de las tinieblas por su mano poderosa, hoy ni siquiera se acuerde de ofrendarle a Él lo que a Él le corresponde. De Él es todo lo que tenemos. Busque ahí en Primera de Crónicas 19:12. ¿Saben qué dice? Apunté 19:12, pero si no me equivoco va a ser Primera de Crónicas 29:12. Usted me corrige si no. Porque fíjese, tristemente muchos cristianos de hoy no entienden que el honrar a Dios con nuestros recursos es una de las maneras más sinceras de adorarle, de tener fe. ¿Por qué? Porque nuestros ingresos, hermanos, es nuestra fuerza. Es el trabajo de nuestras manos. Y le estamos dando nuestra vida a Dios de esa manera. Y esa es una de las maneras más sinceras de adorarle, porque por lo general el corazón impenitente le desagrada. Yo se lo digo por experiencia, Aún cuando yo tenía mucho antes, a mí me desagrada. Y yo crecí en la iglesia y sabía el concepto y todo, pero cuando uno realmente viene, lo reitero, a conocer al Dios verdadero, no hay límites, como Él no tiene límites. No escatimas, no te fijas. Si te pide Dios esto, se lo das. Yo se los he dicho, les he dado el ejemplo, que es como aquel que tiene un granero y Dios tiene una pala y tú tienes otra. Y Dios avienta una palada al granero y tú agarras una palada y se la avientas al granero de Dios. Solamente que la pala de Dios siempre es más grande. Sí, fácil. Y si no creemos eso, pues ¿cómo? ¿Cómo puede ser posible que después de haberte dado todo, como lo dice en Romanos 8:32, que Dios dice, el que no escatimó, fue Dios el que no escatimó, dice, ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, ¿lo dudamos? Sean cosas espirituales, sean cosas terrenales, Dios nos va a proveer de lo que Él crea necesario. Por eso es que nos dice en Mateo 6:33, ¿verdad? Dice, no se afanen, dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. No te afanes, no te preocupes, porque así están los del mundo, pero tú no te fijes, tú no te aferres al dinero, no te aferres a las posesiones, no te aferres a las personas.
A nada. Porque todo es de Dios y Él en cualquier momento te lo puede quitar, y ahorita lo vamos a ver. En todo. No nomás lo económico, todo. Aún nuestra salud. ¿Cuántas personas hemos visto que acumulan, pero después ni todo el dinero les ayuda a su salud? ¿Qué pasó con Steve Jobs? ¿Se acuerdan el de Apple? Joven. Todo el dinero del mundo. Solo Dios, hermanos. Dios no escatimó, no se limitó, sino que más bien fue espléndido con nosotros, dándolo todo, lo mejor de sí, habiendo quebrantado a su propio Hijo, porque lo dice la palabra, que Él quiso quebrantarlo, y lo hizo por ti y por mí, por usted y por mí, y junto con una herencia de plena salvación y de vida eterna, la cual se hizo posible solo por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, del derramamiento de su sangre, de su muerte y su posterior resurrección. Nos dio también con Él todas las cosas. Somos coherederos. Fíjese. ¿Y usted cómo está en ese aspecto para con Él? ¿Le adora con lo que Dios le da? Mire lo que dice el rey David, Primera de Crónicas, lo repito, creo que es 29, si usted me corrige. 29:12 dice, las riquezas y la gloria, ¿sí es 29? Sí. Bueno, las riquezas y la gloria proceden de ti. ¿De quién? De Dios. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano el hacer grande, escuche, y el dar poder a todos. Sean paganos, sean cristianos, sean musulmanes, sean lo que sean. Dios es, acuérdese de Jeremías 32:27, dice, yo soy Jehová, Dios de toda carne, o sea, de toda persona. No hay nada imposible para mí. Entonces dice, el 13, ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. ¿Se da cuenta? Pero no, fíjese, no nomás es de boca, dice, es una adoración verdadera, sin límites. El 14, porque ¿quién soy yo? Dice David, ese es el rey. ¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Y ahí está el detalle que muchos desconocen. Es voluntario. Si alguien le obliga, no es de Dios. Por eso es todo lo que antes dicho. Es voluntario, así que no se me... Ay, nos van a obligar. A ver, padres, vamos a avergonzarlos porque... No. Es voluntario. Por eso es que Dios dice que Él sea con el dador alegre, no el que lo obliga no va a ser alegre. Dios no necesita, entendamos eso, Dios no necesita nada de nosotros. Es por nosotros. Como decía David a los filipenses, el apóstol Pablo a los filipenses, ¿verdad? Que les decía, están cubriendo esa necesidad en mí, pero me da gusto más bien porque veo fruto. O sea, sí, está bien, no es tanto el dinero, dice, es que veo fruto de ustedes, de sus corazones. Es una adoración verdadera sin límites porque dice, repito, porque ¿quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo. El rey está hablando. ¿Cuántos de aquí son reyes? Estamos hablando terrenales. Ay, yo soy princesa, yo soy rey. No. ¿Cuántos son? ¿Quién aquí de linaje son reyes? Y el rey David nos dice, todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Se da cuenta? ¿De lo qué? De lo recibido de su mano le damos. ¿Por qué es tan difícil entender esto escrito aquí tan simple? Fácil. Puede ser por dos razones, dos cosas. Porque nos falta entendimiento, o porque de plano aún tenemos un corazón que no es de adorador. Todavía estamos ahí. Todavía retenemos para con Dios. El día que tú fluyas en todos los aspectos con liberalidad, créeme que vas a ser verdaderamente libre. Estoy hablando en todos los aspectos. Por cuanto dice el Salmo 45 en los versículos 10 y 11, oye y mira e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu adoración, e inclínate a Él, porque Él es tu Señor.
Nos es necesario el negarnos a nosotros mismos, hermanos. El renunciar a nuestra confianza en nuestra propia capacidad, en nuestras propiedades, en lo que tengamos, en que, ay, es que si no, es que si esto, que lo otro. No confiamos en Dios. No podemos depositar nuestra confianza en lo que poseemos, en nuestra salud, en nuestros hijos, en nuestro cónyuge, de ninguna manera. Y eso es fe, es agradar a Dios. De tal modo que a nosotros manifestar un corazón como el de David, que aún le agradecía a Dios, el siquiera permitirle ofrendarle a Él. Híjole, imagínense. Ya me viera yo, Señor, gracias. Y así como el que cuando pasan esos videos, ¿verdad? Que están, ¿no lo han visto? Que van a pasar las ofrendas, está hasta bailando uno y dándose de maromas. Pero ¿sí le echa? Yo no veo que le eche, nomás está brincando esa edad. No, quizás sí le echa, ¿verdad? Gozándose hasta con gusto, ¿verdad? David hasta le daba gracias a Dios el siquiera haberle permitido ofrendarle. Muchos no lo ven así. De lo que recibía de su mano, de lo que Dios mismo le había dado. Fíjese, nosotros cuando empezamos a enseñar a nuestros hijos desde muy chicos, vamos creando ese corazón dadivoso. Y llega el tiempo que ellos ya no lo ven, hasta dan más a Dios. Se desarrolla esa fe. Y le decimos, acuérdate, mira, lo que sea, si ganan algo, mira, acuérdate, a Dios y el ahorro y lo demás lo puedes usar, emplear, invertir lo que quieras. A Dios el 10%, a Dios el ahorro, y yo siempre les enseño como a mí me enseñaron. Yo siempre le doy más, yo no le pongo a Dios. Si Dios me pone más, yo doy más. Y mis hijos los he enseñado así, ¿verdad? Y ellos mismos después, desde pequeños, me vienen con anécdotas, con cosas. Oh, mira lo que hizo Dios. Mira. Hermanos, Dios es real. Y cuando somos miserables con Él en todo, no podemos esperar otra cosa. Y se puede manifestar, les digo, en su matrimonio, no nomás en lo económico, en muchos aspectos, porque no nos negamos a Dios, no negamos a Él nada. Entonces debemos adorar a Dios con todo y por todo, porque si aquello que usted tiene se desvanece, ¿qué va a hacer? A ver, ha sucedido y ha habido miles de ejemplos, y gente que se ha quedado sin absolutamente nada. La última vez en el 2008, yo tengo un amigo, lo bueno es que estaba fundamentado, pero él perdió todo lo que tenía guardado en su, ¿cómo se llama pero eso fue el trabajo? El 401k. Él tenía como arriba del $250,000, todo se perdió. Pero él le siguió dando duro. Dijo, no, son cosas así. Pero mucha gente se quitó la vida, hasta por menos, porque nuestra fe no debe de estar ahí. Vemos cuando alguien ya está en cama, sus papás, vemos la avaricia, hermanos. Todavía no se muere la persona y ya están. Es horrible. Ese es el corazón del que no se libera por completo a Dios. Entiendan, no es por la obra de Dios. Mire, Dios hace lo que Él quiere y Dios mantiene, pero es por nosotros, por lo que Dios nos quiere enseñar y liberar. Así que Job 1:20, fíjense, ustedes ya conocen la historia, pero les doy un poco del contexto. Recordemos, ya con esto vamos sobre el final. Vamos a recordar que Satanás se presentó ante Dios, ¿se acuerdan? Entre los otros ángeles vino Satanás, y él prácticamente, o sea, Dios le recalcó el hecho de que había un justo, un varón perfecto, ¿verdad? Estamos hablando de la perfección de ser íntegro, entero, que aún le adoraba a Dios, por el simple hecho de que a Dios se le debe adoración, Y Satanás, pues claro, adjudicó dicha, fíjese, actitud al hecho de que Dios le había acercado. ¿Por qué le había acercado a Job, hermanos? Eso es lo que mucha gente no entiende. Porque Job no le negaba nada a Dios. Job se entregaba por entero, desde su persona hasta todo lo que él tenía. Dice, Satanás lo dice, le había acercado, le había protegido, le había bendecido en gran manera. Pues ¿cómo no te va a adorar? Y pregunto, ¿podrá haber aquellos que adoren a Dios solo por el hecho de que Él les ha protegido y les ha bendecido? Pues sí.
Por eso es por lo que Dios le da entonces permiso a Satanás para despojar a Job de todo, con la condición de que a él no le hiciese ningún daño. No le toques. Y así Satanás salió, dice la palabra, y que dice que los sabeos mataron a los criados, a los bueyes que araban y a las asnas, o sea, su ganado. Y eso. Ahí ya está afectando lo económico, ¿verdad? Y después un fuego de Dios que cayó del cielo quemó a las ovejas y a los pastores que las apacentaban. Luego caldeos arremetieron contra los camellos de Job y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada. Y por último, sus hijos e hijas que estaban de fiesta en casa del hermano del primogénito, o sea, el mayor. Y un gran viento azotó la casa, cayendo sobre los jóvenes quienes murieron. Todo en un mismo día. ¿Y qué dice que hizo Job ante tal calamidad? A uno tantito le calienta el sol. Ay, Señor, ¿por qué yo? ¿Qué hizo? Dice Job, entonces se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Esa era la manera que ellos adoraban, diciendo: somos como tierra, somos polvo, no somos nada. Versículo 21 dice: y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Fíjese qué maravilloso. Job brindó a Dios una adoración manifiesta en una actitud de completa sumisión y aceptación de su santa y perfecta voluntad. Así esta voluntad de Dios haya sido adversa a él en todo lo máximo. Hasta lo último le quitó o faltaba. Y esta es una de las más difíciles formas de adoración, porque usted puede brincar y adorar a Dios, y Job ya le adoraba a Dios. Por eso dijo Satanás: pues te adora porque mira cómo lo tienes, le bendices. Y sí debe de adorarle en ese tiempo, hermano y hermana. Claro, adorarle en esos tiempos de abundancia, pero también en el tiempo de las vacas flacas. Y esta es, le reitero, de las formas más sublimes de adoración, de las más genuinas, sobre todo cuando existe una fidelidad verdadera a Dios. Es decir, cuando se es un verdadero adorador en todos los ámbitos. Porque entonces surge la tendencia que más adelante ocurrió en Job: el cuestionar tanta calamidad, siendo un hombre recto, ¿verdad? Que él no veía que hubiese hecho algo que provocara esto de Dios. Él mismo se consideraba ser temeroso de Dios y apartado del mal, como Dios bien lo dijo. Además, aquí estamos hablando de un varón que jamás escatimó en su ofrenda a Dios. Acuérdense bien, muchos dicen: no, ya que tenga más, no le das ahorita. Olvídate que le vas a dar. Menos cuando tengas más va a crecer tu avaricia. Y Job sí. Dice el versículo 5 que él enviaba, escuche bien, enviaba y santificaba a sus hijos e hijas. Y dice que se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, o sea, ofrendas, y ofrecía un sacrificio por cada uno de sus hijos e hijas. Porque Job decía: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Usted cree que eso salía barato? ¿Puede usted calcular el costo de esos sacrificios cotidianos? No. No era llevarle un panecito al Señor por cada uno de sus hijos. El Señor no escatimaba: agarren el mejor, agarren esto, agarren lo otro. ¿Por qué usted cree que Dios le abundaba a él? Nunca le faltó. Por eso decía Satanás: no, pues mira todo lo que le das, por eso te da. No, o sea, Dios él sabía por qué estaba haciendo eso, pero le había dicho: no, ¿cuántos hay que les doy y no agradecen y no dan? Están como Nabor, ¿se acuerdan? Miren, vamos terminando aquí. Dice:
Aquí se ve el verdadero adorador que es, ¿verdad? El punto que después de insistir Satanás, una vez más dice el versículo 6, y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. O sea, ¿viste que no? ¿Viste? Todavía me adora, todavía me rindió adoración. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tieso para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Escuche, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Dice nomás, una de las mayores pruebas para Job, y por ende lo que más revela de que estaba adorándole a Dios, de lo que él estaba hecho en verdad, es cuando su propia esposa le recrimina. ¿Cómo cala? Creo que no existe una mayor dificultad para adorar a Dios que cuando tu familiar más querido o cercano tiende a atacarte en los momentos más críticos, en los momentos en que tu fe está siendo bombardeada y se tambalea. Sin embargo, y a pesar de ello, sus convicciones, las de Job, eran muy sólidas. ¿Cómo están las de usted? Póngase en su mente lo que usted quiera que Dios le empiece a quitar. Estamos en los últimos días, recuerde, ¿eh? Y Dios va a empezar a obrar de maneras que usted no se imagina. A Job su mujer le atacaba en misericordia, ¿verdad? Porque le dice, ¿todavía conservas tu integridad? O sea, tu fidelidad. O sea, eres tan patético, tan degradante como para persistir siendo bueno y justo, un santurrón, ¿no? Cuando además ni siquiera, ya no te conviene. Es lo que le decía la señora. O sea, ya. O sea, yo no sé cuántos de ustedes saben, pero Satanás habló otra vez de ella, ¿eh? Porque Dios no se la quitó a él. Ahora sí que se le metió el diablo, dice. Le dice, ya no te conviene, porque Dios es el principal causante de todas tus desgracias. ¿Te mantienes fiel? Aun cuando Él no solo te ha abandonado y te ha desamparado en una condición tan desesperante, sino que encima se convierte en tu peor enemigo. ¿Por qué no mejor lo maldices y te mueres ya de una buena vez? Eso es más o menos parafraseado. Sin embargo, aún con todo eso, Job se mantuvo fiel. Y una vez más, con su actitud, brindó a Dios una adoración de completa sumisión y aceptación a su perfecta voluntad. Completa. Y yo quiero que noten cómo, aunque Satanás fue el instrumento que ocasionó su desgracia, tanto Job como su mujer, ambos sabían que Dios había sido el que les ocasionó el mal. Pero así también sabían que Él era el que les hacía el bien. Pero por ejemplo, quizás Satanás pudo haber instigado a los sabeos que mataran a los criados, lo mismo que a los caldeos, para arremeter contra los camellos y llevárselos, ¿verdad? Y mataran a otro grupo de criados a filo de espada. Pero ¿qué me dice cuando dice que el fuego que quemó a las ovejas y a los pastores que apacentaban? Claramente dice ahí la palabra que fue un fuego ¿de qué? ¿De quién? De Dios. Fuego de Dios que cayó del cielo. Lo mismo con el viento, ¿verdad? Porque Satanás es una criatura. Cristo sí calmó la tempestad y la mar porque Él es Dios. Satanás no puede hacer eso. Pero instiga. Y Dios tiene un plan para todo. El viento vino de Dios también, que sacudió la casa por los cuatro costados, dice que derrumbándola sobre los hijos de Job, matándolos a todos. Y por último su mujer le puso la cereza al pastel, ¿verdad? Al decirle, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿aún retienes tu integridad? Es un evidente, o es el significado de la expresión, retiene su integridad, que Dios mismo la usó para mostrar a Satanás. Cuando él habló de Job,
en el versículo 3 del capítulo 2 de Job. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía, diga todavía, ojalá podamos decir eso nosotros, retiene su integridad, todavía me adora, todavía es un hijo entero, es una hija de la cabeza a los pies, que me adora, a pesar de, todavía retiene su integridad, aún cuando me incitaste contra él. ¿Se veía que fue Dios? Para que lo arruinara sin causa. ¿Quién lo arruinó? ¿Quién lo arruinó a Job? Dios. Le está diciendo a Satanás, dice, aun cuando tú me incitaste, o sea, tú me veniste a echar tierra, pero Dios obviamente él sabía lo que estaba haciendo. Dice, me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa, porque era justo Job. Y aquí una prueba aún más contundente de que Dios fue quien en su mayoría causó y en parte permitió que pues todo aquel mal le aconteciese a Job. Pregunto, ¿adoraría usted a Dios sabiendo que él fue quien causó, ya sea de manera directa o indirecta, algún mal? El perder algo, alguna calamidad, alguna enfermedad, el perder a un ser querido. Póngase a pensar eso. ¿Todo el mundo le adoraría sabiendo que Dios lo hizo? Sobre todo ante la constante presión, ¿verdad?, de algún allegado de usted. O sea, dígame, ¿blasfemaría contra Dios, contra él, atribuyéndole despropósito, o contestaría como Job? Mira, fulanito, no digas tonterías, ¿verdad? Como la mujer, no digas tonterías, como suele hablar cualquiera de las mujeres vanas, necias. Eso es lo que dice. Dice, has hablado así. Dice, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Usted entiende ese concepto? En esta respuesta demostró Job que era un verdadero adorador, por cuanto adoró a Dios en todo y por todo, y aún en los momentos más críticos y inimaginables para nosotros, a tal grado de que dice la palabra que en todo esto no pecó Job con sus labios, mucho menos con sus acciones. Entiéndase que a pesar de todo, Job no pecó ni siquiera de pensamiento, hermanos, de veras. Quiere decir que Dios conoce nuestro corazón y nuestro pensar. Él simple y sencillamente se dedicó a adorar al Altísimo, porque entendió perfectamente que la adoración a Dios es requerida. Diga, es requerida. Es requerida en todo, por todo y a pesar de todo. Cierre sus ojos, incline su rostro en reverencia al Padre de los Espíritus. Vamos a orar. Señor poderoso, te amamos, Señor, y te adoramos. Yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra no nos deja ni la menor duda. Porque, Señor, todo es tuyo, empezando por uno mismo. Tú nos das vida, Señor. Tú nos diste el aliento de vida. Pero no solo eso, sino que habiendo nosotros pecado contra ti, Señor, habiéndote maldecido,